Hoy llegamos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, otro gran capítulo en el libro de Deuteronomio que hemos titulado Protegiendo la vida. Protegiendo la vida. Vamos a leer el capítulo para comenzar. Deuteronomio capítulo 21. Dice así el texto en Deuteronomio 21:1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y versículo 4, los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Versículo 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa. Ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Versículo 15, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otro gran texto de este gran libro. Aquí en el capítulo 21 encontramos la parte final de la aplicación del sexto mandamiento: no matarás. Recuerden que no estamos en una sección de Deuteronomio donde el Espíritu Santo, usando a Moisés,
le enseñó, le predicó realmente a la segunda generación de israelitas que salió del Éxodo, los hijos de los que salieron del Éxodo. Les predicó aplicaciones de los 10 mandamientos. Aquí en el capítulo 21 encontramos la parte final de la aplicación entonces del sexto mandamiento, que es no matarás. Y aquí en Deuteronomio capítulo 21 vemos 3 situaciones que te enseñan a proteger la vida. 3 situaciones que te enseñan a proteger la vida. En primer lugar, vemos en los versículos 1 al 9 una situación de homicidio. En segundo lugar, versículos 10 al 17, una situación de una mujer. Y en tercer lugar, versículos 18 al 23, una situación de un hijo. Una situación de un homicidio, una mujer, un hijo. Veamos la primera, versículos 1 al 9, una situación de un homicidio. Un homicidio. Vean el texto, versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, vean el énfasis ahí, Dios se las iba a dar, Dios era el dador. Este tema reiterado una y otra vez ahí en Deuteronomio. Versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, recuerden, aquí todavía no han poseído la tierra. Aquí el Señor los está preparando. Esta es como la constitución, así es como van a vivir. Versículo 1, vean la situación del homicidio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató. Igual que en nuestra época, ¿verdad? Tantas personas que se encuentran muertas aquí y allá, no se sabe quién las mató, es algo trágico, trágico. Desde cuando vivíamos en México hace años, de repente encontraban un cadáver aquí enfrente de un centro comercial, no saben quién lo había matado. Incluso aquí, recuerdo hace años cuando el Señor me dio el privilegio de tomar una clase con el hermano Phil Manley, un hombre ejemplar que ha servido como anciano aquí de Grace por muchos años, por décadas realmente, y él era capellán del Centro Médico del Sur de California. Ahí recordarán que nuestro querido Josías también trabajó como capellán con él ahí por varios años. Y parte de la clase que daba el hermano Manley incluía llevarnos a la morgue. Esa era nuestra excursión, una de las excursiones. Ay, qué lindo ir a la morgue. Bueno, la clase fue la verdad muy útil. Y seguro Josías ha de haber guiado a varios alumnos como yo en ese entonces. Y era parte de la clase porque la clase se llamaba Ministrando a los que están muriendo y a los que están en el lecho del dolor. Entonces, nos llevaban a la morgue y él nos llevó al sótano donde tienen los cuerpos muertos en refrigeración. Y había algunos cuerpos que tenían una etiqueta. Y me llamó la atención y yo pregunté, oye, ¿por qué estos tienen etiqueta y aquellos no? Y ya me explicaron, es que esos que tienen ese tipo de etiqueta son cuerpos con los que hay que tener precaución extrema. ¿Por qué? Porque los habían encontrado el cadáver, el cuerpo muerto, en la calle y todavía no sabían cómo había muerto. Entonces, tristemente es algo parecido a lo que vemos en Deuteronomio 21:1. Alguien fue hallado muerto, vean el texto de nuevo, tendido en el campo en este caso, por la ubicación geográfica de la tierra de Israel, y no se supiere quién lo mató. En otras palabras, alguien mató a esta persona en la tierra que Dios les había dado y esto era serio. ¿Cómo tenían que tratar con esto? ¿Por qué era serio? Porque recuerden que el Señor dijo, no matarás. Y ya explicamos, recuerdan en nuestros estudios pasados, que esto es lo que llamamos la santidad de la vida. La vida humana es preciada para el Señor porque todo ser humano ha sido creado a imagen de Él. A pesar de que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros, todavía todo ser humano, como dice Santiago 3, todo ser humano, incluso de este lado de la caída, sigue siendo portador de la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo tenían que tratar con esto? Hay un muerto, hay un cadáver, versículo 1, alguien fue hallado muerto, tendido en el campo, no se supiere quién lo mató. Versículo 2, este es el procedimiento que debían seguir.
Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Prácticamente era lo que hoy día llamamos los peritos, no los pericos, los peritos. Quiere decir los que investigan. Digamos que eran los detectives, eran, digamos, los detectives forenses, investigación forense. Así tuve yo mi abuelo materno, él era policía de caminos en México y él parte de su trabajo era esto. Había un choque en las carreteras y como policía de caminos tenía que hacer esto, tenía que calcular, tenía que ver, prácticamente midiendo, viendo dónde estaban las marcas en el pavimento, cómo había sido golpeado el auto, para tratar de corroborar, de asegurarse de que lo que estaban diciendo era verdad o que estaban mintiendo. Entonces, esto era prácticamente lo que hacían ellos. Eran como detectives. Tenían que investigar. Y vean ustedes lo que hacían, versículo 3. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Vean, esto es importante porque esa becerra, dos características, que no haya trabajado, no haya llevado yugo. La idea era que el Señor quería que este animal fuera usado exclusivamente como un sacrificio. No es que tenías ya tu vaca, ya andaba medio traqueteadón y decías, pues ya mátale esta, ya no nos sirve, ya le sacamos todo el kilometraje que pudimos, ya échatela, pues ya para qué, ya es más carga que ayuda. No, era exclusivamente para usarse como sacrificio. Pero, ¿por qué estos líderes de la ciudad tenían que hacer esto cuando ellos no eran responsables de ese homicidio anónimo? Respuesta, porque el Señor quería enseñarles la seriedad del homicidio, incluso cuando ellos no eran responsables de manera directa, eran responsables de manera indirecta por no hacer algo al respecto, por lo menos, escuchen, desde el punto de vista de dónde se había encontrado el cadáver. La idea aquí es que el cadáver había sido encontrado después de la investigación más cercano a su ciudad que cualquier otra ciudad. Esa es la idea. Aunque decías tú, bueno, a lo mejor le hacen como hoy día tristemente muchos criminales, ¿no? Que lo matan en California y lo dejan en Oklahoma el cadáver. Pues sí, pero los de Oklahoma, digamos, les tocaba entonces seguir este procedimiento, digamos, si hubiera sido la tierra de Israel, ¿no? Esa es la idea. Tenían que entender, esto es grave, esto es serio. Esto es serio y en la soberanía de Dios, este cadáver está más cerca de nuestra ciudad y por lo tanto tenemos que sacrificar este animal. ¿Cómo? Versículo 4. Vean cómo debían sacrificar este animal. Debían seguir un procedimiento detallado. Vean cómo. Versículo 4. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso. Esa palabra escabroso da miedo. Se oye así, medio escabroso el asunto. Medio macabro, pero una mejor traducción a partir del hebreo es con agua corriendo, como dice una versión, con agua corriendo. La idea entonces, versículo 4 sería esta, vean de nuevo el texto, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle con agua corriendo. La idea es que habría habido algún tipo de río, arroyo aparentemente. Versículo 4, vean, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Ahora escuchen, ningún otro sacrificio en Levítico se ofrecía de esta manera. Y esto es importante, porque muestra que aquí no hubo culpabilidad directa. No hubo culpabilidad directa. Y el agua corriendo aquí, a la luz de Levítico 14:5, aparentemente muestra de una manera simbólica que su culpabilidad indirecta era enjuagada, por así decirlo, o era lavada a través de este sacrificio. Pero observen cómo debían matar al animal. Versículo 4 al final, tenían que matarlo quebrándole la cerviz, esto es, rompiéndole el cuello. Y esto es importante
porque cuando comparamos esta manera de matar al animal con Éxodo capítulo 13 y Éxodo capítulo 34, esto significa que el animal moría como un sustituto por estos hombres y de esta manera ellos confesaban su culpabilidad indirecta. Digamos que era una especie de sacrificio de un nivel menor. Por un lado menor porque ellos no habían sido los que habían matado a esa persona, pero por otro lado no dejaba de ser un sacrificio que era ofrecido como sustituto por su culpabilidad indirecta, porque el cadáver había sido encontrado cerca de su ciudad. Ahora vean, sigue el procedimiento, versículo 5, vean lo que tenían que hacer. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví. Tenían que ser ellos, vean por qué. Porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Recuerden, eran los intermediarios, los sacerdotes, los que representaban al Señor, al pueblo y al pueblo ante el Señor. Versículo 6, y todos los ancianos, estos son los líderes de la ciudad, todos los ancianos de la ciudad, vean de nuevo qué ciudad, más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz, el cuello, fue quebrada en el valle. Y versículo 7, vean la confesión, un juramento en forma de confesión. Versículo 7, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. En otras palabras, nosotros no lo matamos, ni vimos quién lo mató. Así recuerdan, vean ustedes el versículo 7, las palabras, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Algo así, recuerdan, esta es la misma idea de Pilato en Mateo 27, 24, la misma idea de simbolizar que mediante este lavado de manos, ellos prácticamente simbolizaban que eran inocentes de la muerte del hombre que murió. Por eso dice el versículo 6, lavarán sus manos y dirán, nuestras manos, versículo 7, versículo 6, vean ustedes de nuevo, lavarán sus manos sobre la becerra, versículo 7, protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre. Para Pilato fue un acto de hipocresía, pero pueden ver ustedes la misma idea allá reflejada en Mateo. Ahora, vean versículo 8, la oración que tenían que ofrecer al Señor. Dice en el 8, esto es al Señor, perdona, palabra importante aquí del hebreo, cubre se puede traducir, o la idea es perdona. Muy importante aquí es el uso de esta palabra porque aquí es la primera vez que el Espíritu Santo usa esta palabra en Deuteronomio. Entonces dice versículo 8, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente, esto es, no nos culpes de este homicidio a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¿Qué significa esto? Que el Señor los perdonaría de la culpabilidad indirecta de tener un homicidio cercano a su ciudad. Vean el versículo 9, esa es la idea. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando, escuchen esto, hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Observen, hermanos, no importaba si les parecía o no, no importaba qué opinaban, si se les hacía raro o no, no importa si se nos hace raro o no, esto era recto ante los ojos de Jehová. Hacer lo que el Señor mandó aquí en esta situación, esta aplicación del mandato a no matar, versículo 9 al final, era hacer lo que es recto ante los ojos de Yahweh, de Jehová. Ahora, hermanos, recordemos que al igual que el resto de los sacrificios en el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 9 y Hebreos 9 engloba este sacrificio también. Prácticamente todos los sacrificios en el Antiguo Testamento
según Hebreos 9, en resumen, apuntaban a Cristo. De una u otra manera, apuntaban a algún aspecto, alguna característica, algún asunto, alguna distinción de su persona y obra, porque en últimas, Él sería el que proveería expiación, cobertura, perdón para el israelita que tuviera fe verdadera. Y obviamente para el gentil que tuviera fe verdadera. Porque recuerdan, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel nada más? No, del mundo, de todo creyente genuino, sea gentil, sea israelita. Pero vean aquí, versículo 9, esa frase es muy importante. Ya la hemos visto repetida en Deuteronomio y el Espíritu Santo vuelve a enfatizar esto y por lo tanto debemos enfatizarlo. Versículo 9 al final, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, recordemos que Él es el que define lo que es recto, lo que es correcto, lo que está bien. El Señor es el que define, el que establece, esto es lo correcto, esto es recto, esto es justo, esto está bien. Muchas personas hacen lo que está bien a sus propios ojos. Como recuerdan en la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el hebreo es la misma frase. Cada uno hacía lo que estaba bien a sus propios ojos. Mucha gente hace lo que considera correcto a sus propios ojos y pecan. Y pecan delante de Dios debido a su pecado. Pero únicamente, escucha esto, únicamente cuando haces lo que es recto ante los ojos de Yahweh, ante los ojos del Señor Jesucristo, es cuando el Señor por su gracia te perdona de tu pecado. Y escucha, esto no quiere decir que Dios te salva por obras, no, sino que la Biblia establece que lo que es recto ante los ojos de Yahweh es siempre sobre la base de la expiación sustitutiva que Cristo logró. ¿Cómo? Al morir por nosotros creyentes, el justo por los injustos para reconciliarnos con Dios. Entonces, la única manera de hacer lo que es recto a los ojos de Dios es estar en Cristo. Porque recuerda, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías. Aún lo mejor que le podamos ofrecer a Dios no llega al estándar que es aceptable para Él. Recuerden, el pecado, hermanos, significa no ser igual de perfectos que Dios. Cualquier falta de conformidad a la naturaleza o la ley de Dios, como alguien lo definió. ¿Quieres saber qué es pecado? O cuando estás evangelizando a alguien que se siente muy bueno, le dices, pecado es no ser igual de perfecto que Dios. ¿Tú eres igual de perfecto que Dios? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, solo estando en Cristo, solo cuando el Señor nos declara justo en base a los méritos del justo, es entonces cuando entonces el Señor nos ve con agrado. Recuerden, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solo estando en Cristo, 1 Pedro, podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo una vez que el Señor nos ha declarado justos en Él, ha cubierto, ha expiado por nuestro pecado. Quiere decir que ha cubierto nuestro pecado. Ya lo hizo, obvio, y por ello el Señor nos ha aceptado. Obviamente, si no te has arrepentido y creído, esto no se aplica a ti. Necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo para que entonces hagas lo recto ante los ojos de Jehová, porque lo recto ante los ojos de Jehová, recuerden, el estándar cuando dice lo recto es perfecto. Y el único ser humano que ha hecho y hará en toda la historia, en el plan eterno de Dios, lo perfecto ante los ojos de Dios es el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Solo estando en Él
al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, solo en Cristo es que podemos hacer lo que es recto ante los ojos de Jehová, porque lo hacemos en base a los méritos de Cristo. En términos prácticos, posicionalmente así es, y en términos prácticos, conforme pase el tiempo, nos vamos acercando más y más prácticamente a ese estándar, pero nunca vamos a llegarle al mismo nivel posicional que práctico, sino hasta que el Señor nos glorifique, hasta que nos dé un cuerpo de resurrección. Entonces, aquí tienen ustedes en Deuteronomio 21 tres situaciones que te enseñan a proteger la vida. En primer lugar, una situación de un homicidio. Versículos 1 al 9. Vean a continuación una situación de una mujer. Una situación de una mujer. Versículos 10 al 17. Aquí tienen otra aplicación del mandato a no matar. Y aquí es visto en evitar la crueldad, la rebeldía. En cierta manera, esta aplicación es vista desde el punto de vista de que el Señor, al decir no matarás, incluía, por así decirlo, la calidad de su vida, cuidar la vida en todo sentido. No solo quitar la vida, no solo privar pecaminosamente de la vida a alguien, sino también cualquier expresión de crueldad, rebeldía. Véanlo aquí en esta situación en el versículo 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, vean ustedes, estarán en una batalla debido a que el Señor es soberano, le daría a Israel la victoria sobre sus enemigos. La implicación habría sido que esta nación del versículo 10, la nación enemiga aquí, habría entrado en un tratado de paz con Israel, y esta es la situación. Versículo 11, recuerden, reiteramos eso porque ya lo vimos esto en Deuteronomio 20, y también porque recuerden, tenían que acabar con las ciudades cananeas. No podían hacer tratados con ellas, de lo contrario los iban a corromper por la idolatría. ¿Se acuerdan? Pero Dios les mandó ciudades que no eran esas ciudades que había mandado el Señor que exterminaran. Podían, al llegar a la ciudad, ofrecerles, quieren hacer un tratado de paz, y la ciudad aceptaba, muy bien, y de esta manera evitaban muerte innecesaria. ¿Se acuerdan? Parte de la aplicación de ese mandamiento, Deuteronomio 20, ese mandamiento a no matar. Entonces, esta nación, versículo 10, por implicación, habría entrado en un tratado de paz con Israel, y esta es la situación, versículo 11. Y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, quiere decir la deseares, o sea, te gustó, le echaste el ojo, y la tomares para ti por mujer. Obviamente está hablando de un soldado. Los soldados iban a pelear, los hombres. Ahora, vean ustedes que este es un contexto de guerra, versículo 10, cuando salieres a la guerra. La mujer, vean ustedes, está en el 11 entre los cautivos. Es de la nación que han conquistado. Y el israelita le parece, aquí parece por el versículo 11, que simplemente quiere casarse con ella por cómo se veía. El texto es claro, ¿lo ven? Versículo 11, vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. No es una buena idea. Y de hecho lo confirma el resto de la Escritura. Por ejemplo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Proverbios 31:30. Entonces, parece aquí que el Señor estaba permitiendo una situación que no era ideal. Versículo 12, vean ustedes, a pesar de esto, a pesar de la falta de sabiduría de este hombre que habría querido casarse con esta mujer solo por cómo se veía, vean la compasión del Señor hacia la mujer. El israelita tenía que tratar a esta mujer cautiva, conquistada, no de Israel, como si ella fuera una mujer israelita. Vean esto es enorme en términos de compasión. Versículo 12. Vean lo que tenía que hacer este hombre. La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. ¿Por qué haría esto? Para quitarle los piojos. No, no es cierto, hermano. No. ¿Por qué? ¿Por qué le raparía la cabeza y le cortaría las uñas?
Bueno, culturalmente parece mostrar dos cosas. En primer lugar, ella lloraría la muerte de su familia en esta guerra. Y dos, ella ahora viviría como una israelita. Era una manera de expresar que estaba dejando su vida pasada y ahora estaba iniciando una nueva vida. Y podemos ver esto de manera más clara en el siguiente versículo, véanlo en el 13. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Esa última frase es muy importante porque muestra que este hombre y mujer, escuchen esto, tenían los mismos privilegios y responsabilidades que cualquier otro matrimonio israelita. Como lo vemos en Deuteronomio 20, de nuevo ya lo dijimos, esta mujer habría sido de una nación que no era una nación cananea, pero observen, hermanos, de nuevo, el Señor estaba extremadamente preocupado porque ellos trataran a esta mujer. Escuchen, esta era una prisionera de guerra. Estaba preocupado porque trataran a esta prisionera de guerra, esta mujer que venía de un trasfondo idólatra, de hecho, todavía idólatra, porque no dice nada de que se había convertido en un prosélito adoradora del Dios verdadero. Esta mujer prisionera de guerra, idólatra, en esta circunstancia el Señor quería que trataran a esta mujer, escuchen, con la misma compasión, con el mismo cuidado con el que tratarían a una mujer israelita. Hermanos, esto habría sido revolucionario en esa época, incluso en nuestra época esto es revolucionario. Y lo vemos incluso en la actualidad. Imagínense, si Rusia tratara a las mujeres de Ucrania con el mismo cuidado que tratan a las mujeres de Rusia. No, hermanos, por la manera en la que las naciones trataban a las mujeres en esa época, que eran prisioneras de guerra en esos días, incluso en nuestra época, oímos algo de las atrocidades pecaminosas, impías, reprobables, despreciables, de cómo las naciones normalmente pecan terriblemente contra mujeres en esas condiciones. ¿No es cierto? Esto de nuevo habría reflejado que Israel como nación era verdaderamente diferente, verdaderamente apartada. Recuerden, Deuteronomio 6, al vivir así, si ellos hubieran vivido así, las naciones dirían, oye, pero nadie trata a las mujeres cautivas de esa manera. ¿Por qué? Es que nuestro Dios es Yahweh. Y vean la sabiduría, el mundo, las naciones se habrían visto atraídas y decir, qué pueblo sabio y entendido es este. Y el Señor habría usado eso para traer de ahí a gente para que se convirtiera en el Dios verdadero, en adoradores del Dios verdadero, el Padre de misericordias. Habrían dicho, hombre, qué compasiva es esta nación. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios compasivo. Porque Yahweh es el Padre de misericordias. Ningún Dios falso era así. La norma es que los dioses falsos son vengativos. Tú sufres para poder apaciguar al Dios falso. El Padre de misericordia estaba preocupado por una idólatra, gentil, prisionera de guerra. ¿Quién es este Dios? El único Dios vivo y verdadero. El Dios santo, amoroso, de gracia. Pero vean el versículo 14. Vean de nuevo el énfasis en la compasión. Vean el cuidado en la vida humana, incluso de esta mujer, en esta situación extremadamente vulnerable. Vean incluso cuando la relación de matrimonio habría alcanzado la peor condición posible, el peor estado posible. Versículo 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. ¿Qué es esto?
Aparentemente, el hombre israelita se había casado con esta mujer basada en atracción física únicamente, como vimos en el versículo 11. Más adelante, versículo 14, se divorció de ella. Ahora, aclaremos de nuevo que el Señor no está aprobando el divorcio aquí, no lo está mandando. En su gracia, en su sabiduría perfecta, Él lo permitió aquí, y el enfoque aquí, observen, se encuentra en proteger a esta mujer vulnerable. Y hermanos, como una aplicación al margen, esta es una gran advertencia para cristianos solteros del peligro de valorar el deseo físico sobre la vida espiritual, del peligro de buscar y casarte incluso con alguien que profese ser cristiano, del peligro de buscar y casarte con alguien primordialmente porque está guapa, primordialmente porque está guapo. No, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y lo mismo el hombre. Claro, te va a gustar en la soberanía de Dios. Si Dios te quiere con alguien, te va a gustar. Te vas a sentir atraído, atraída, sí. Pero lo primordial es su relación con el Señor. Lo primordial es su vida espiritual. Vean versículo 15, otra situación. Vean la compasión del Señor, la protección del Señor hacia la vida humana. En el 15, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, vean otra situación en la que el Señor en su gracia permitió esto, pero nunca lo aprobó. Recuerden, el Señor diseñó un nombre para una mujer en el matrimonio: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó, nada más. No tuvo a Adán, Eva y Estela, no, hermanos. Y Eva solo tenía a Adán, no a Adán y a Adrián, no. Adán y Eva, fue claro. Si el Señor hubiera querido poligamia o bigamia o otra, hubiera creado varios. Ahí están, escójanle muchachos ahí, tú con 10 y tú con 10. No, y si no te gusta, cámbialo como cambias de sandalias. No, hermanos, una de por vida. Uno de por vida. Ese es el diseño perfecto de Dios. Pero aquí tenemos en el versículo 15 a un hombre con dos esposas. Y encima de eso, él muestra favoritismo. Exactamente, ¿recuerdan lo que Jacob hizo en Génesis capítulo 37? Fue un problema ahí, ¿recuerdan? Cuando mostró favoritismo a José y le dio la túnica de colores y lo odiaban sus hermanos porque le manifestaba ese favoritismo, contribuyó a eso, obvio. El problema estaba en el corazón de los hermanos, claro, pero Jacob contribuyó a ese favoritismo, a ese odio, porque era de manera clara el favorito. Pero observen de nuevo, versículo 16, vean la compasión del Señor, que puede evitar incluso un homicidio debido a envidia y odio causado por este favoritismo. Versículo 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere este hombre, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, porque recuerden, el primogénito recibía doble porción de la herencia, era el que más recibía de la herencia del papá. Versículo 17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Lo siento, aunque no te guste, aunque no es tu esposa favorita, ella, el Señor la usó para darte a tu hijo primogénito. Versículo 17, al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle, vean esto, el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Así que nada de que al patito feo no le toca nada. No, señor, no importa. Aunque tuvieras a tu esposa favorita ahí, te amuelas. Es un término teológico muy profundo ese. Pero vean, hermanos, qué ilustración para nosotros. Cómo nosotros como cristianos, este es un recordatorio, que así como Israel debía sobresalir al reflejar la compasión del Señor, nosotros como cristianos debemos sobresalir en medio de esta generación maligna y perversa,
debido a nuestra compasión en general y en particular hacia la gente vulnerable, hacia la gente más privada. Recuerden Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No que por eso te ganas la salvación, no, es una expresión del amor con el que nos ama el Señor. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, como dice Colosenses 3. Y con frecuencia, igual que era el diseño de Dios para Israel, esa compasión que le mostramos a alguien en necesidad, conforme a la capacidad que Dios nos da en su soberanía, esa compasión, esa empatía, ese amor, esa ayuda desinteresada que mostramos a gente en necesidad, dando de manera desinteresada sin esperar que nos dé nada a cambio, Dios la puede usar para apuntarlos al Señor Jesucristo, para traerlos al Evangelio. Ese es el objetivo primordial. Entonces, vean, para terminar, la tercera y última situación que te enseñan a proteger la vida, versículos 18 al 23, la situación de un hijo. La situación de un hijo. Ya vimos la situación de un homicidio, de una mujer, y ahora terminemos con la situación de un hijo. Y vean, hermanos, por cierto, antes de avanzar, vean, hermanos, en una de las secciones, podríamos decir así, más fuertes de las Escrituras, donde gente ignorante y de la mano con ignorante impía se atreve a blasfemar a nuestro Señor diciendo que el Señor es cruel y que como la pena de muerte y la pena capital. Vean nada más, en la constitución de la nación de Israel, en una de las partes de la Biblia donde se ve con mayor fuerza, como lo vamos a ver en un momento, el deseo de mantener de manera estricta la santidad, la pureza y aplicar la pena de muerte. Vean la protección del Señor a una mujer como estas. Muy importante esto. Para aquellos impíos que atacan al Señor y a su palabra blasfemando y diciendo, no, es que el Dios de la Biblia es opresivo, patriarcal y chauvinista. ¿Perdón? Nadie en esa época, en ese momento de la historia, incluso en esta época, trataría con esta delicadeza que acabamos de ver en los versículos 10 al 17 a una prisionera de guerra. Vean, versículo 18. Otra aplicación importante del sexto mandamiento: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, esto por implicación también se habría aplicado a una hija, versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Esta puerta habría sido un lugar público. Recuerden, en esa época era donde se resolvían todos los asuntos legales. Y esto asume aquí en el versículo 19 que los líderes de la ciudad, otra vez, habrían investigado la situación en profundidad, como lo vimos en el capítulo 17. Y esto es lo que los padres de este hijo rebelde persistente le dirían a los líderes de la ciudad. Versículo 20. Aquí están los papás en el 20 y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Observen dos verdades clave en el versículo 20. Número 1, este hijo no es un niño, no es un niño. Es lo suficientemente grande como para escoger un estilo de vida de glotonería y de borrachera. Esto muestra que él está plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Muy importante entender esto, hermanos, porque nos saltamos esto, no leemos con cuidado y decimos, ay, pero qué fuerte el Señor. No, momento. Vean ustedes qué está pasando. Número 1, no es un niño. Deliberadamente, intencionalmente escogido entregarse este estilo de vida de pecado, de glotonería, de borrachera. Y número 2, los padres dijeron, versículo 20, observen esto en el 20, no obedece a nuestra voz. En otras palabras, hicieron lo que pudieron
para corregir a su hijo. Esto no es a la primera. La idea aquí es que esta es una rebeldía persistente. Obviamente no despertó un día y se volvió glotón y borracho. No. La idea aquí es que por implicación, como lo vemos confirmado por el resto de la palabra de Dios, este fue un estilo de vida progresivamente degenerativo. Estos padres, versículo 20, por la frase no obedece a nuestra voz, hicieron lo que pudieron por corregir a su hijo. Y aquí tienen, hermanos, una buena ilustración de una realidad triste. Es posible tener a padres fieles al Señor, padres que hacen lo que pueden por criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, pero el hijo escoge rechazar la instrucción de sus padres y la rechaza de manera persistente. Esto también nos recuerda la doctrina de la responsabilidad individual. Como lo vemos en Ezequiel 18, los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos por el de los padres. Y allí en Ezequiel 18, recuerdan, tienes un padre fiel y un hijo que dice, no me interesa, se entrega al pecado. Y lo voltea después en Ezequiel 18, tienes un padre entregado al pecado y el hijo llega a un punto donde entiende lo que está haciendo el padre y dice, yo no voy a seguir ese estilo de vida de pecado, yo voy a venir en arrepentimiento y fe al Señor. Ahora, en esos días, como en nuestra época, los hijos de personas así terminaban volviéndose un problema para la sociedad. De hecho, muchos de ellos terminaban pobres, como lo vemos en Proverbios 23, 20 y 21. Se los leo, Proverbios 23, 20. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Esto es de nuevo con los borrachos, con los que viven para comer. ¿Por qué? Porque Proverbios 23, 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ese estilo de vida indisciplinado, entregado a la comida, a la bebida, obviamente afecta a la persona en el área económica, física, noches de desvelo, lo lleva a la pereza, afecta a su trabajo, claro, termina sin trabajo, destruyendo si llegó a tener familia, su trabajo, su vida. Y aquí tienen ustedes una razón probable por la que gente que ven ustedes viviendo en las calles de donde vivimos podrían estar en la situación en la que están. Es probable que estén ahí por esto. Podría ser porque desobedecieron a sus padres continuamente y se entregaron a un estilo de vida de placer pecaminoso. Es probable. Entonces, vean lo que sucedió, versículo 21. ¿Qué podían hacer estos padres bajo la ley con un hijo que persistía en su pecado deliberado? Versículo 21, ya estamos terminando. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Hermanos, vean la sabiduría de Dios para llegar a este punto. Por favor, antes de que en nuestra, a veces, inclinación rebelde pecaminosa protestar, vean lo que pasó para llegar al versículo 21. No es que a la primera lo mataron, no. Este fue un hijo que escogió vivir entregado a la borrachera, a la glotonería. Ignoró de manera persistente, continua, la autoridad e instrucción de sus padres. Este, hermano, era un rebelde empedernido, contumaz y rebelde. Esta ejecución limpiaría a Israel de esta maldad, como dice el versículo 21, quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esa frase apunta que también detendría, sería un refreno hasta cierto punto de otros muchachos como ese hijo que se vieran tentados a entregarse un estilo de vida de rebelión persistente y de vida pecaminosa. Recuerden, en últimas, este hijo rebelde se estaba rebelando en contra del Señor que le había mandado el Señor. El Señor mandó, honra a tu padre y a tu madre, y él no lo hizo. Observen, hermanos, versículo 21, el mal. Quitarás el mal. Rebelarse. ¿A qué maldad se refiere aquí? ¿A qué mal se refiere aquí el versículo 21? Lo acabamos de ver.
Aquí el mal se refiere a rebelarse persistentemente en contra de los padres. Y también es mal vivir en glotonería y borrachera, y lo reitera toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Son obras de la carne. Y escucha, en este día si tú escogieras entregarte o estás viviendo de esta manera, te expones al juicio del Señor, porque a ti también en esta época te manda el Señor honrar a tus padres, respetarlos, remunerarlos, es lo que quiere decir. Si vives bajo su autoridad todavía, tienes que obedecerlos. Pero, de nuevo, el hecho de que te entregues este estilo de vida, te expones a una vida de tristeza, de dolor, de miseria, pero lo peor de todo es que te expones a que Dios te quite la vida y te dé lo que mereces por tu pecado en el infierno eterno, porque tú estás dándole la espalda al amor del Señor expresado en ofrecerte perdón de pecados en Cristo. Y vean ustedes, concluye el capítulo, versículo 22. Aquí tienen una aplicación clave del sexto mandamiento en esta sección. Y de nuevo, hermanos, aclaramos aquí, este es lo que dice el mandato, esto para Israel en esa época. Cuidado con la aplicación de este mandato, como toda situación, necesitamos mucha sabiduría. No es que aquí ya tienes, ahora sí voy a correr a mi hijo de la casa con esto. Ya estuvo. Llego y, papito, ahí están tus maletas, te me vas, mi rey. No, hermanos, necesitamos mucha sabiduría. Y otra vez, hay situaciones complejas y necesitamos pedirle al Señor sabiduría, pedir consejo muchas veces, porque sabemos que hay situaciones con hijos que son muy difíciles de enfrentar. Entonces, enfatizamos eso en términos de aplicación para que ninguno vaya a salir aquí con la idea de que pues ya estuvo. De aquí me voy a la oficina del policía y entrego a mi hijo. No, hermanos. Estamos aquí hablando de la ley. Claro, puede haber principios que se aplican, sabiduría, pero tenemos que ser sabios en cómo los aplicamos. Versículo 22, vean, una verdad muy importante, termina aquí el capítulo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, la idea aquí es que el hombre fue ejecutado, después el cadáver fue colgado en un árbol, así como sucedió en 2 de Samuel 4:12, 21:12, entre otros lugares. Pero vean cómo tenían que manejar el cadáver, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En otras palabras, esta persona era el objeto de la ira de Dios, pero él tenía que ser sepultado aparentemente para evitar la inmundicia, la suciedad ceremonial. Pero incluso pero escuchen, aquí el Señor estableció lo que siglos antes sería cumplido por el Cordero de Dios, quien moriría en el lugar de esos israelitas que creerían en Él, como dice Isaías 53 y otros pasajes, pero incluso también para creyentes gentiles como muchos de nosotros. Vemos este versículo citado, Deuteronomio 21:23, es citado en Gálatas 3:13. Ahí el Espíritu Santo a través de Pablo en Gálatas 3:13 dijo, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito, ahí está, todo aquel que cuelga de un madero, de un árbol. Nuestro Señor murió en nuestro lugar para recibir la ira de Dios que merecíamos debido a nuestro pecado. En términos teológicos, esto es expiación penal sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo cubre nuestro pecado. Él llevó el castigo por nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. Qué maravilla, hermanos. Solo Él lo podía hacer. Solo Él lo podía hacer. Y otra vez esto refleja la mayor expresión de amor en términos de lo que Él anhela para todo ser humano. Él anhela
Él no quiere que ninguno perezca. Esto es, no citando más bien otro versículo más exacto, Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Él quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad en términos de deseo. Ese es su anhelo. Ese es su anhelo. Entonces, si tú no conoces al Señor Jesucristo, tú eres un hijo de ira, vas camino a la maldición eterna, que es condenación eterna en el lago de fuego. Pero Dios te ofrece perdón de pecados únicamente en base a la vida, muerte de Cristo en la cruz, resurrección perfecta de Cristo. A través de la fe únicamente no te lo puedes ganar. Y esto es algo que no mereces. Dios lo ofrece y te llama a que vengas a Él, clames a Él pidiéndole perdón, que tenga misericordia de ti. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por este capítulo. Otra vez nos maravilla tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades tan hermosas, perfectas, como lo es toda tu palabra, un reflejo de tu perfección, de tu gloria. Qué maravilla, qué sabiduría. Y aunque hay mucho más por estudiar en profundidad en este texto, como en toda tu palabra, un estudio como este, en donde hemos cubierto versículo a versículo, en cierto detalle, pero no de manera exhaustiva, nos deja cautivados, agradecidos por tu compasión. Gracias por ser tú el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Gracias, Señor, por la verdad de quién eres tú. Gracias por confirmar en textos como este las mentiras de tantos que por amor a su pecado blasfeman, diciendo que eres cruel, que no eres compasivo. Gracias porque tú eres la compasión perfecta, tú eres amor. Gracias por ser el Dios de toda gracia. Gracias, Señor, por estas verdades. Te pedimos sabiduría para aplicarlas. Oramos porque si alguien en esta noche está en una situación de sufrimiento con su familia, con su matrimonio, situaciones que muchas veces, como decíamos, se acercan en cierta manera al texto que acabamos de leer en términos del sufrimiento, el dolor, la vulnerabilidad. Pedimos por ellos, por tu gracia, que vean tu compasión en este texto, que los consueles, que clamen a ti. Si no te conocen, los salves, les des sabiduría y les ayudes, Padre, para enfrentar la situación como a ti te agrada para tu gloria. Amén.